Salen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 32 minutos, 6:32, de este viernes 19 de junio del año 2020. Y por supuesto, para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, siempre es un placer poder estar junto a ustedes desde temprano, desde el inicio de cada jornada. Por supuesto, también con la información, el análisis y la opinión que solo le encuentra en su programa Sin Amarres. Antes de arrancar con esta jornada informativa, también queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles, el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda, que ya están conectados. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Teresa. Buenos días también a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Pacheco en los controles. Y saludamos en primera línea a nuestra amable audiencia que sintoniza a esta hora este programa en Guayaquil, el Ecuador y en todo el mundo. Como siempre repetimos, gracias por estar en la sintonía de Atalaya, y siempre digo, reciban todos un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, y también el saludo a esta hora, 6:33, es para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, principal de este espacio. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días ecuatorianos. Teresa, saludarla, Alcides Montilla de la misma manera y Carlitos Pacheco. Es una semana que al fin de semana vamos a analizar algunos temas de interés que estarán de alguna manera agendados en los titulares de las primeras planas de los medios de comunicación de difusión nacional. Teresa. Así es, vamos a dar lectura a estos titulares. Iniciamos con diario El Universo, que se edita en Guayaquil, y en su portada impresa nos cuenta: la Asamblea trata el veto parcial a ley de apoyo humanitario. Denuncias sobre despidos sin indemnización copan las oficinas de atención al usuario del Ministerio de Trabajo, tanto en Quito como en Cuenca. El trámite del veto parcial del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario se inició ayer en la Asamblea Nacional. Son 32 objeciones, de las cuales en 22 habrá un allanamiento y en 10 la Asamblea no se ratificaría, de acuerdo con los debates previos. El texto del Ejecutivo incluye una aclaratoria respecto a la aplicación del despido por fuerza mayor. Así también, dentro de este tema, siguen las protestas por despidos en el país. En diferentes ciudades se están convocando a movimientos de organizaciones sociales. En otros temas, prueba del COVID-19 para viajes internos genera otra polémica. El Ministerio de Transporte dispuso que para abordar un vuelo doméstico se hayan hecho dicha prueba. Mientras tanto, el Ministerio de Salud lo rechaza. Dentro de esto también una nota local: barrio Nigeria en Guayaquil sobrevive al COVID-19. En la Trinitaria han sido golpeados por el lado económico. La mayoría vivía del día a día y hoy se encuentran sin trabajo y subsistiendo a punta de ayudas. El drama, que no termina, en algunos puntos se acentúa muchísimo más en el país. Vamos en cambio con los temas que tienen que ver con las investigaciones por corrupción. Empresa de Salcedo, Daniel Salcedo, hace movimientos, alerta con esto. Se ejecutan transferencias de dominio de carros de la empresa HDC Producciones, una empresa dedicada a la organización de eventos, en la que Salcedo cuenta como uno de sus principales. También nos dice El Universo: desinfección tras prueba de ropa en locales. Los almacenes de vestuario implementan medidas de prevención de COVID-19 una vez que están también reintegrándose a la reactivación económica. Vamos ahora a leerle la página principal de diario El Comercio a través de su portada impresa. Estrategias para reactivar ventas y reducir inventarios. Negocios hacen descuentos para atraer a clientes por el Día del Padre en esta nueva etapa de la pandemia. La baja facturación y el aumento de inventarios impactó en las importaciones, que cayeron en 19% hasta abril. Así también recoge la misma nota que diario El Universo de las pruebas de COVID que son obligatorias en los vuelos locales.
Y en otros temas, investigación se amplía a partir de caso Pedernales. Los problemas en la construcción del hospital de Pedernales y la captura de 3 funcionarios del Servicio de Contratación de Obras, el SECOP, hicieron que los agentes iniciaran investigaciones sobre la adjudicación de otras 5 obras en Manabí. Indagaciones señalan que en esas construcciones actuaron los burócratas que hoy permanecen detenidos y procesados. Y por otro lado, también nos dice el comercio, en Imbabura el Inti Raymi se celebra en casa. Nuevas formas también de vivir nuestras actividades sociales en esta nueva realidad. Vamos a la lectura de Diario Expreso a través de su portada online. El respiro llega a su fin para el Consejo de Participación, anuncia Expreso. Recordemos que por la cuarentena, algunas de las acciones para la desaparición o eliminación de competencias para esta entidad quedaron en paralizado, pero ahora nuevamente se reabre el debate de cuál es el futuro del Consejo de Participación. Por otro lado, también nos dice este diario, el Teatro de la Ciudad vende sus obras para subsistir, y también se habla de nuevas estrategias a través de eventos por redes sociales. De esa manera, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, cerramos la lectura de los principales diarios de circulación nacional, estimado sociólogo. Sociólogo, no sé si nos escucha. Hola. Sí. Sí, sociólogo, sí. Cerrábamos ya la lectura de los titulares a nivel nacional. Los temas que nos ocupan el día de hoy son temas que durante algún tiempo se vienen debatiendo y se vienen investigando. El uno hace relación a la corrupción, el otro a la elección. Esto salió en rima. Y el tercero a la reactivación. Todos terminan en ON. Crisis de herencia de la Revolución Ciudadana. Por cierto, menos el COVID, que de alguna manera hemos salido y hemos avanzado, y que en el caso de Guayaquil hoy se constituye en un ejemplo a imitarse en otros países que demandan y dicen, ¿por qué no hacemos lo que se hizo y se está haciendo en Guayaquil para la prevención del contagio y el manejo adecuado de esta pandemia del COVID-19? Si bien es cierto, a todo en el mundo, no solamente en Guayaquil, no solamente en el Ecuador, la pandemia nos cogió totalmente desprevenido, porque nadie calculaba que podría haber una pandemia de esta dimensión, y nos cogió desprevenido. Al inicio, Guayaquil no era un ejemplo, porque evidentemente esto fue un manejo sorpresivo, un impacto que prácticamente dejó a las autoridades, puso en evidencia a las autoridades, a un sistema público de salud que no estaba preparado ni adecuado para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, evolucionó este proceso y hoy Guayaquil ha dado muestra de que el manejo responsable, los ciudadanos, el manejo también de la disciplina social, ha permitido desarrollar aceleradamente nuevos comportamientos sociales. Se ha de alguna manera generado un respeto en el marco del distanciamiento social, de los protocolos de bioseguridad, y eso es lo fundamental que nos está llevando a la otra etapa, a cambiar a partir de una semana o 2 semanas más, a ir al semáforo rojo, con una normalidad que tiene que ser condicionada. Como quien dice, esto es como una libertad condicionada, esto es como una normalidad condicionada. Pero lo importante es que hoy podamos enarbolar una bandera, no de triunfalismo, porque al final siempre va a quedar secuelas de este proceso, de esta pandemia, pero sí decir que estamos preparados para enfrentar, en el supuesto no consentido, que haya una segunda ola de contagio. Y el aporte que deben de dar los ciudadanos para evitar que esta segunda ola, si se diera a nivel de contagio,
sea agresiva, debe estar vinculado a la disciplina del distanciamiento y también a la observación de los protocolos que deben de dar los ciudadanos de bioseguridad. Eso en el tema del COVID-19, de esta pandemia. Luego tenemos evidentemente un tema que es el tema de la corrupción y la impunidad. No hay que manejar el análisis de los actos con la ética y la moral pública que se convierten en vergonzosos actos o latrocinios y actos de corrupción aislados del manejo de la justicia y el resultado como impunidad. Hay que meterlos todo en un análisis de conjunto, porque de nada valdría que una autoridad haga demasiado esfuerzo, aplaste el acelerador en las investigaciones para determinar culpables y responsables de estos procesos de corrupción, si otras instancias institucionales que tienen que a su haber responsabilidades que ejecutar en el marco de la administración de la justicia no van al mismo ritmo o en su defecto no generan una vía diferente al trazado, por ejemplo, por la Fiscalía. Un llamamiento que hizo la fiscal general, la doctora Diana Salazar, a las otras instancias de justicia fue exactamente esto que estamos analizando. Y estas situaciones deben de corregirse. Y escuchaba la lectura de los titulares y contenido de las noticias que hacía Teresa. Y se decía que efectivamente en el marco de la corrupción, de los actos de corrupción que se han dado a nivel de la venta de insumos médicos en los hospitales, si bien es cierto, se han detenido a las personas que se ha encontrado con evidencias claras de la participación en estos actos, hay una estructura interna, al igual que la estructura interna que se quedó y se heredó en la justicia, que todavía está intacta, incólume, de tal manera que posiblemente esto no termina aquí con el apresamiento del señor tal o el señor tal. Posterior a eso, seguirán los actos de corrupción. Y le voy a decir por qué. Porque en el gobierno anterior, el expresidente Rafael Correa, se descubrieron y se denunciaron todos estos actos de corrupción, de mucha magnitud, de magnitudes mayores. La diferencia era que en esa época no se perseguía al denunciante, se enjuiciaba a quienes demandaban y exigían investigaciones. Ahí teníamos periodistas enjuiciados, apresados, perseguidos, la Comisión Anticorrupción, que en su oportunidad presentó una lista de denuncia de todos estos actos de corrupción, no fueron enjuiciados por un funcionario público. Sin embargo, vino el gobierno del presidente Lenín Moreno y la corrupción continúa. Y alrededor de eso, todos los actores o agentes políticos de cara a las elecciones planteaban que había que desmontar esa estructura oprobiosa del correísmo, concentradora de poder, generadora de todos estos actos de corrupción. Y sin embargo, llegamos a este momento donde todo se está descubriendo en estos actos de corrupción y ese sistema está enquistado en la estructura de la función pública, de la justicia y de la administración pública y de la relación del poder con la política, que esto es lo más grave. Y cuando hablo de relación del poder con la política, hablo del gobierno con toda la estructura de representación política a nivel de la Asamblea Nacional, en donde se ha encontrado un mecanismo de reparto, ¿cierto?, para crear estas mayorías móviles, que siempre digo, insisto, se han convertido en la tiranía de la democracia. Y ocurre que esto del reparto no es ahora, nos arrastra la historia junto a estas prácticas. Acuérdense del pacto de la regalada gana y otros pactos de trastiendas que se hicieron alrededor de juegos de intereses de poder y de representación con los gobiernos de turno. Hoy está más evidenciado porque en medio de esto se ha podido descubrir que cada favor político y cada reparto
estaba vinculado justamente a darle una parcela del Estado por parte del gobierno, que le otorgaba una parcela del Estado a estos grupos de poder y de representaciones en el seno de la Asamblea Nacional, para lograr estas mayorías móviles y evitar que de esta manera se enjuicie a un funcionario o en su defecto se aprueben las leyes que les interesaba al Ejecutivo. Esta es la anatomía de la corrupción y ese matrimonio incestuoso entre el poder y la política, que estas distorsiones deben de corregirse, efectivamente, pero cuando entrevistamos a las personas, y hoy vamos a conversar con el doctor Byron López, él siempre dice, bueno, hay que seguir planteando soluciones, porque estos son problemas estructurales, de profundo compromiso, ¿no?, de planteamientos profundos de reformas estructurales e institucionales, ¿no?, que son necesarios para crear una estructura transparente de gestión con valores en el ejercicio del poder y en la política. Hoy, el ejercicio del poder contaminado, el torrente sanguíneo de la política partidaria contaminado, convertidos en actores y protagonistas de este vergonzoso acto de corrupción que hoy se develan y se investigan en el país. Hay que encontrar vías de solución y propuestas, y de ahí que siempre insistimos, Alcides y Teresa, en estos programas, de que es una oportunidad un poco de definir o de reinventarse un perfil de candidato, por un lado, y por otro lado, es importante que hoy por hoy el debate, la confrontación de ideas, la confrontación del planteamiento del programa de gobierno de cada uno de los candidatos, ¿no es cierto?, sea conocido, debatido y internalizado en la conciencia del ciudadano, para que de esta manera no vaya a votar, sino a elegir, y no caigamos repetitivamente en lo que caemos históricamente, que elegimos a los mismos que nos han cortado las piernas y que después van y nos dan una silla de ruedas, y le somos súper agradecidos y los seguimos en todos sus caprichos y objetivos de orden político. Esa es la realidad, eso es lo que pasa en nuestro país, eso hay que cambiar, hay que reinventarse, no solamente porque el COVID-19 nos ha puesto en alerta que hay que rupturar estos paradigmas, sino porque es un deber de la soberanía, del valor ético y moral encarnado en el pueblo, de plantear en el ciudadano, de plantear o de replantear, ¿no?, o de exigir propuestas de cambios profundos en una reestructuración de la institucionalidad del Estado de Derecho. Alcides. Bueno, en el tema de la corrupción, que es pues ese gigante animal de cuatro patas que quiere engullir todo lo que el pueblo produce a través de sus impuestos, ¿verdad? Aquí hay dos detalles que hay que notar claramente, tales. El tema de los políticos y el tema de los que no somos políticos y que formamos parte, nosotros como medios, y los ciudadanos, los que nos escuchan regularmente. Cuando se habla de cómo atacar la corrupción, los políticos miran para el cielo, miran para el infierno, miran para un lado, miran para el otro lado. Se les dice, aquí hay un problema grave que hay que combatir en el caso de la corrupción. Y yo lo he establecido, por ejemplo, hay que revisar el tema de la Constitución y las leyes, hay que revisar la conducta de los jueces, hay que revisar la disciplina de las instituciones. En el tema de la ley y la Constitución, la ley de contratación pública, ahí está la médula de la corrupción. En el tema de la justicia, la conducta de los jueces. No nos vengan a decir que las sentencias de los jueces son inapelables, son no revisables. Ninguna acción del ser humano debe de ser objeto de inapelabilidad, porque ninguno somos finalmente que no nos equivocamos. Y en el tema de las instituciones, debemos revisar qué pasa con el CERCOP, el Servicio de Contratación Pública, porque por ahí también pues se nace la corrupción cuando se conforman 4 o 5 empresas y, como dicen, se enconchaban y se presentan a una disputa por un contrato
y resulta que todas forman parte de una misma, de un mismo grupo. Y el último, el ciudadano, la familia. Porque no nos vengan a decir que si los padres no disciplinan a los hijos para ser correctos, para ser disciplinados, para ser transparentes, para ser justos, y hacen todo lo contrario, ¿qué vamos a esperar cuando ese niño sea joven y sea adulto? Va a cometer actos de corrupción y de irregularidad. ¿Por qué? Porque los padres, cuando ellos eran pequeños y jóvenes, los inducían a eso. Entonces hay que también contrarrestar ese efecto también con medidas que tenemos que necesariamente establecer. Ahora que estamos hablando de que hay que combatir la corrupción y hay que matar ese animal gigante de 4 patas que corroe, que se come todo el recurso del pueblo que lo paga a través de los impuestos. Entonces, yo creo que hay que definir y hay que insistir necesariamente en quienes tienen la obligación de cambiar las leyes, de cambiar la Constitución, de cambiar las conductas, de cambiar las disciplinas, para que de una vez por todas produzcamos otro país, un país en donde el deseo de un joven no sea el de prosperar mediante el trabajo honesto y lícito, y no esté pensando en que la política es una de las herramientas para enriquecerse rápidamente. Entonces hay que establecer todos estos parámetros, Stalin, para cambiar el país. Si no cambiamos ahora que estamos regularmente todos afectados por el coronavirus, que está cambiando todas las instancias de forma y de fondo del mundo y por ende también del ciudadano, perderemos un tiempo valioso y perderemos una época trascendental en la vida del ser humano. Entonces, tenemos que ir hacia allá, este modo Stalin. Alcides, esa reflexión y advertencia que usted hace está en el orden del día para el debate y la discusión. Y luego nos preguntamos, ¿a quién le pedimos que cree los escenarios adecuados para estos cambios? A los mismos responsables que hoy están involucrados en estos actos de corrupción, la estructura política y el ejercicio del poder, de donde se han originado todos estos actos vergonzosos de corrupción. Es una interrogante y es a su vez una gran oportunidad para el pueblo ecuatoriano, que frente a las elecciones tiene que ir no a votar sino a elegir y empezar a exigir y a pensar en un perfil de candidato que realmente recoja estas demandas y aspiraciones del poder real y moral que siempre digo que se encarnen los ciudadanos. Yo creo que esta es una gran oportunidad. Vamos a seguir analizando estos temas, por supuesto, en el marco de lo que significa generar desde la opinión pública propuestas y acciones, pero al mismo tiempo que sean recogidas por todas las instancias y sensibilidades sociales a nivel profesionales, académicas, políticas, para presentarle al país una alternativa de solución a esta profunda crisis que no solamente es económica, que no solamente es un problema de salud, sino que lo más grave que es un problema de valores. Es un problema que hay que realmente replantear una estructura de gestión de poder administrativa pública que encarne transparencia, que encarne valores respecto al ejercicio del poder. Y sociólogo, es muy difícil encontrarlo y buscarlo, pero sin embargo no es imposible. Dígame, Teresa. Me gustaría agregar también que hay que repensar un poco cuál es la función del Estado, ¿no? Porque a veces como que se ve el Estado al que yo le tengo que pagar a través de impuestos, que yo tengo que, el ciudadano tiene en su mente como que hay que mantenerlo a través de nuestros impuestos, cuando no, el Estado tiene que servirnos a nosotros. Es decir, aquí gastamos muchísimo dinero en la educación privada, en salud privada, cuando es el Estado el que debería brindarnos estos servicios. Es hora de que pensemos que tenemos que exigir. No estamos para mantener un Estado, estamos para exigirle a un Estado y en ese punto pedirle cuentas a quienes administran. Me parece importante porque el problema del Estado, el carácter del Estado va a determinar
cuál es la gestión en la redistribución de los ingresos que tiene que predominar para el beneficio y ayuda, para el beneficio de los ciudadanos, se lo plantea. No es lo contrario. Hoy subsidiamos al Estado en alguna de las acciones y con el subsidio general que hacemos, el Estado genera programas, entre comillas, de ayuda social que se convierten en dádivas y crean conductas y comportamientos de pordiosero en ciudadanos que siempre esperan que le caiga de parte del Estado una ayuda, entre comillas, pero que le va generando una apatía respecto a cómo surgir o insurgir ellos desde la pobreza para mejorar su calidad de vida. Es importante entonces también que se replantee en la estructura, ¿no?, cuál es el carácter del Estado que realmente debemos adecuar para el nuevo ordenamiento, para la nueva reestructuración institucional que debe tener el país. Y esta es una tarea de todos, y eso hay que generarlo a través de propuestas y planteamientos como lo que hoy estamos realizando. Claro que sí. Vamos a una pausa comercial cuando son las 6 de la mañana con 58 minutos. Al retornar seguiremos ampliando este importante debate, este importante análisis con el doctor Byron López Castillo. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato. Y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a 2 metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan.
Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Siempre a esta hora es un placer saludar y darle la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo. Doctor, buen día, le saluda Stalin. Voy a hacer una pequeña introducción rapidísima para que usted pueda, de alguna manera, siempre lo hace, plantear alguna alternativa que vaya en la línea, primero, de empoderar al ciudadano de la importancia que tiene para luchar contra la corrupción y prácticas reñidas con la ética y la moral pública que se encarnan en el ejercicio del poder y en la política. La política y el ejercicio del poder, doctor, están mercantilizados. Es tanto que ha llegado a niveles tan vergonzosos que ese mercantilismo, como sistema impuesto, en ese matrimonio incestuoso entre la política y el ejercicio del poder, ha generado vergonzosas estructuras de corrupción, que muchas llegan hasta la impunidad. Ese es el escenario que vive nuestra sociedad ecuatoriana. Y en la perspectiva de cara a las elecciones, pensar cómo el ciudadano debe mirar y digerir todos estos hechos políticos de gestión pública que realmente avergüenzan a la sociedad. ¿Cómo cambiarlos? ¿Qué perspectiva? ¿Qué hacer? Buenos días y bienvenidos. Buenos días, señoras y señores, queridos oyentes que me honran con su audiencia. Es indiscutible que la historia del país en este momento es muy trágica. Estamos viviendo una etapa de una corrupción sin nombre. Si revisamos las páginas de la historia nacional, nos encontramos que difícilmente veremos que hay una época como la actual. En la historia nacional hay una etapa que es la de Ignacio Ventimilla, Ignacio de la Cuchilla, como lo llamó Juan Montalvo, que se destacó, si puede llamarse, que se destacó por la corrupción, pero una corrupción que no tiene absolutamente nada que ver con la actual, no tiene los ribetes fantasmagóricos de la actual. En este momento estamos viviendo una etapa aciaga, dura, difícil y muy cruel. Hablar sobre lo mismo todos los días, lamentándonos de lo que estamos viviendo, es una especie de masoquismo. Vemos cómo diariamente se allanan locales, oficinas, establecimientos públicos y privados, encontrando huellas de una corrupción sin nombre. El pueblo está cansado de todo esto. Junto a la pandemia grave del coronavirus, está soportando esa pandemia grave de la corrupción. Usted hace una gran pregunta: ¿qué hacer entonces frente a este problema? Ya no es cuestión solamente de diagnóstico, estamos viviendo una etapa dura, difícil, cruel, burda, sangrienta, asquerosa. No, ya ese diagnóstico está dado. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar la fórmula de salir de este enredo en que estamos metidos, cosa que la encuentro sumamente difícil y problemática
dadas las condiciones actuales del país. Esta crisis ética de la corrupción lleva aparejada una grave crisis fiscal. No hay dinero porque todas las veces se han robado los ladrones pícaros del gobierno anterior y de este gobierno también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar hacia el futuro. No queda otro panorama. Pero para eso necesitamos tener la suficiente valentía y la decisión para decir basta ya a quienes están asomando en la palestra política como los posibles aspirantes a presidente de la República y a asambleístas del país. El Ecuador tendrá que entender por obligación histórica, por un imperativo categórico, no es cuestión solamente de una persona, sea hombre o mujer. Se demanda de un equipo de hombres y de mujeres decidido a hacer un nuevo Ecuador. Eso es lo que tenemos que empujar. No es cuestión de fechas ni de fichas, dijo alguien por ahí. En este momento está pensando la fecha en la cual deben hacerse las elecciones. Y empiezan a hablar que en marzo no deben ser, que deben ser en abril, en mayo, etcétera. Pero junto a esas fechas asoman las mismas fichas de las personas que pretenden aspirar los puestos de elección popular. Digo yo entonces que no es cuestión de fechas ni de fichas. Creo yo que es necesario que se piense en la postergación del proceso electoral por razones obvias, para que haya el tiempo suficiente de la organización de los sectores políticos que piensen en un futuro mejor, para que aparezca la figura de hombre o de mujer, no importa el sexo ni el género, para que presente al país lo fundamental. Y esta es mi batalla a lo largo del tiempo que tenga el honor de hablar con ustedes. Tenemos que pensar y exigir a quien pretenda aspirar a la presidencia de la República que le plantee al Ecuador un plan de gobierno, una propuesta para hacer un nuevo Ecuador. Ya no podemos aceptar que en el futuro los candidatos nos ven a ofrecer 500,000 puestos de trabajo en el año, el uno, y 1 millón de trabajos del otro, ni ofrecer aumentar el sueldo, ni los 13º ni 14º, ni suspender las vacaciones, etcétera. Ofertas palaciegas, ofertas populistas, ofertas que a nada bueno conducen. Ahora necesitamos que nos diga cómo vamos a hacer un nuevo Ecuador que está fallido, frustrado. Estamos constituyéndonos de una narcodependencia en un país en donde todo pasa y nada pasa, en donde no podemos dejar de ser, más allá de simples espectadores, sino actores de una realidad fuerte y poderosa. Correcto. Este es el primer planteamiento de la mañana de hoy. ¿Qué debemos hacer para exigir que quienes pretendan llegar al poder y a la Asamblea Nacional construyan un programa nuevo para hacer un Ecuador nuevo? Alcides, continúas, por favor. Saludamos al doctor Byron López. Doctor, insisto siempre a través de este programa que la corrupción es como un enorme animal al que hay que matar irremediablemente. Pero ese animal de la corrupción está sobre una mesa que tiene 4 patas. La primera, la Constitución y la ley. Ahí hay una ley que se llama Ley de Contratación Pública que permite en tiempo de emergencia contratar sin requisitos, y ahí estamos viendo la cantidad de corrupción en la compra de insumos. El segundo, el tema de los jueces. ¿Cómo es posible que se diga que los jueces y sus sentencias no pueden ser revisadas? Tienen que ser revisadas porque muchas están equivocadas. La tercera, las instituciones. Tenemos que revisar qué pasa con el SERCOP, el Servicio de Contratación Pública, donde se contratan las empresas que van finalmente a ganar un concurso y que generalmente se descubren que están, como dice el pueblo, en conchavada. Y el cuarto, el ciudadano también tiene corresponsabilidad, porque a veces no denuncia o a veces participa de la corrupción. Entonces, doctor, ¿a quién le toca, verdad? ¿A quién le toca destruir esa mesa donde se sustenta este monstruo llamado corrupción, doctor? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su análisis? Yo estoy de acuerdo con usted que el país tiene 4 patas en ese sentido, y a lo mejor tiene muchas más.
Pero el problema está precisamente en terminar con esas cuatro patas. ¿Cómo? Ahí está la pregunta. Estamos enfocados siempre en el qué, que estamos mal, que estamos fregados, que no hay plata, que la corrupción, qué. Pero nadie hasta ahora dice cómo hay que hacer para acabar tantos qué. ¿Cómo hay que actuar? Con una sociedad que se una, que comprenda que la sociedad, todos los ecuatorianos, estamos en la obligación de unirnos, no solamente desde el punto lírico, hagamos la unidad nacional y no se hace nunca. Unámonos y no nos unimos. Ha llegado el instante de que hay que machacar como se machaca el hierro hasta que el pueblo comprenda que el pueblo es el único que tiene en sus manos la solución. Si usted anota los puntos que ha anotado que son fundamentales, para eso se necesita una nueva Asamblea Nacional integrada por hombres y mujeres que amen al país, no que lleguen solamente a cobrar diezmos, a hacer palancas para colocar en los cargos públicos sus parientes, sus agnados y partidarios. No, que haya una Asamblea Nacional que legisle y que fiscalice y que ve mediante el procedimiento que la ley determina. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Doctor, siga. Para que pueda terminarse con esas cuatro patas que usted menciona. Esa es tarea de carácter legislativo, terminar con tanto organismo público que fue creado por el correísmo precisamente para preparar la corrupción que estamos planteando ahora. Alguna vez dijimos en este programa, y en tantas oportunidades tengo de emitir mi modesta opinión, es necesario que el Ecuador tiene una serie de instituciones que fueron creadas para ser un Estado obeso, para crear más burocracia, para contentar a la gente dándole un cargo público y restándole la posibilidad del emprendimiento y de la actividad personal, que es la que hace crecer a un país. Eso tiene que acabarse, pero con la acción conjunta del pueblo ecuatoriano. He mirado yo con mucha satisfacción en estos últimos días el pronunciamiento que he oído de algunos dirigentes jóvenes de distintos sectores, de vertientes distintas, que están planteando lo que estamos diciendo aquí, que hay necesidad de una unidad nacional, de un entendimiento de todos para hacer un programa. Lo ideal sería que todas estas entidades sociales, llámense como se llamen, gremiales, profesionales, artistas, de todos los estudiantes, de obreros, etcétera, se encarguen de estructurar un plan de gobierno, decirles, señores, si ustedes quieren gobernar, este es el plan de gobierno que nosotros presentamos a su consideración, para no estar a merced únicamente de lo que pretendan los políticos, que en el papel que aguanta todo dicen lo que les da la gana para no cumplir absolutamente nada. Entonces, concluyo, que hay que terminar con esas cuatro patas. Sí, señor, hay que terminar, y con más, si es que existen. Pero ¿cómo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo? Haciendo una unidad nacional efectiva, que todos los sectores se unan, que comprendan que el futuro es de ellos y no de los políticos, que el futuro es nuestro, no de los políticos, para presentarle ante la nación y ante los que pretendan ser mandatarios y legisladores planes concretos de gobierno, que sí se puede hacer cuando hay una buena intención por parte del conglomerado social. Doctor, usted ha notado un factor que es importante analizar. Siempre frente a estos casos de corrupción se crean comisiones, se crean unidades de investigación que al final terminan en nada. Mientras tanto, vemos como entidades que sí tienen realmente efectividad, por ejemplo, los medios de comunicación, el periodismo de investigación, que es el que nos está dando en este momento los insumos para descubrir la corrupción. En cambio, hay también una crisis detrás de esto. Hay una crisis en este momento en los medios de comunicación, hay despidos. ¿Cómo como Estado, como ciudadanos también podemos generar un proceso de protección y de impulso a estas personas, a los periodistas que están haciendo esta investigación, que están haciendo la labor de desnudar la corrupción? En medio de tanto espectáculo denigrante que vive el país, se puede destacar nítidamente algunos aspectos. En primer lugar, hay que destacar el hecho sobresaliente de una fiscal general de la Nación
que viene cumpliendo una tarea meritoria que la historia la calificará como magnífica. Sin miedo, sin temor, sin favor, enfrentando posiblemente grandes amenazas, está haciendo una labor extraordinaria. Eso es innegable. Se encuentran defectos, porque aquí en el Ecuador siempre tratamos de buscar defectos antes de destacar los méritos. Este es un gran mérito que tiene esta señorita, está trabajando en función de hacer algo por mejorar la justicia. La prensa también tiene un papel importante, y estoy de acuerdo con la pregunta que usted me formula. Es necesario empujar a los periodistas de investigación, que son los que han destapado una olla de grillos espantosa. Ellos han sido, muchos de ellos, en sus páginas propias que tienen de distintos nombres, los que han denunciado y luego probado la veracidad de sus afirmaciones, entregándola al país en bandeja clara y abierta, cómo es, dónde está la corrupción y quiénes son los principales funcionarios públicos que cometieron actos corruptos. Eso hay que destacar. La historia se encargará de ello, pero ahora que nosotros somos meros actores, debemos destacar eso y exigirle a toda la prensa nacional, escrita, hablada, televisada, que adopte una línea de conducta uniforme para hacer un solo frente en la lucha contra la corrupción. Debemos también exigir a la justicia, a los jueces, que cumplan su función sin temor ni favor, que sigan el ejemplo de Diana Salazar y jueces que no le obligan, no le impongan grilletes solamente a quienes han apoderado de dinero del pueblo. Es el colmo de un país que tenga prefectos con grilletes, presidente de la República con orden de captura y enjuiciado, ex vicepresidente presos, ex ministros de Estado presos, prófugos, náufragos, huyendo del país. Esto no puede ser. Estamos en un país, repito, que constituye un Estado fallido, una narcodemocracia. Se roba con una avioneta y nadie sabe quién se robó, ni por qué se robó, ni a dónde se iba. La persona que iba adentro dice, yo no sé a dónde me llevaban. El que está mal herido dice, ya no se acuerda de nada. Entonces hay una intención positiva de ir tapando todo lo que se hace de malo. Y esto solamente se logrará con una justicia dura, enérgica, fuerte, valiente, decidida, sin compromiso con nada ni con nadie, habiendo jueces que cumplan con su papel para que se llegue al esclarecimiento de la verdad. Si hay necesidad de separar a jueces que son todavía secuelas del correísmo, debe haber interés formal para separarlos porque no están cumpliendo con su deber. Todo eso hay que hacer, pero ¿quién lo debe hacer? La sociedad, uniéndose, destacando todos estos hechos y empujando un nuevo futuro a base de todas estas actitudes que son positivas. Doctor, es indudable que el coronavirus en el mundo, y por qué no también en el Ecuador, ¿verdad?, nos obligará a cambios profundos, no solamente de forma, sino de fondo, en todas las estructuras, en la política, en la economía, en la salud. Pero estamos a 8 meses de las elecciones y no vemos partidos políticos, ni precandidatos, ni ciudadanos hablar de lo que nos espera. Estamos tan imbuidos en salvarnos de esta pandemia, pero no pensamos un momento qué va a pasar al Ecuador después de que termine esta pandemia, que va a terminar irremediablemente en algún momento. Y nos tendremos que asumir la responsabilidad de reactivar la economía, de reactivar la salud. Y nada estamos diciendo sobre eso. O sea, como que nos vamos otra vez a encauzarnos en ese mismo río del adormecimiento y de la costumbre, y de que como ya pasó, ya no volverá a pasar y vamos a seguir en la misma corriente. Y no va a ser así porque el mundo ha cambiado, la pandemia ha cambiado el mundo, en la economía, en la salud, en la política. No vamos a hacer lo mismo. La situación del país desde el punto de vista económico va a ser totalmente diferente. Entonces necesitamos que los políticos que van a gobernar este país nos digan, ve, esto es lo que tenemos que hacer después de que termine la pandemia. Y no hemos escuchado absolutamente nada, doctor. ¿Cuál es su comentario? Esa reflexión suya, en definitiva, es un resumen de lo que estoy diciendo. Efectivamente, el cambio que se va a operar en el mundo a consecuencia del coronavirus es evidente en muchos aspectos: político, social, económico, ético, educacional.
Y aquí no estamos preparados para eso. No estuvimos preparados por obvias razones para enfrentar el coronavirus que nos cogió sorpresivamente, como le ha cogido en muchas partes del mundo. Y eso hizo entonces que esta epidemia se convierta en pandemia. Pero ahora ya sabemos qué tenemos, sabemos qué hay, sabemos que el mundo está cambiado. Entonces necesitamos lo que estamos pidiendo aquí, una actitud nueva en la sociedad que comprenda los cambios que hemos operado. Por ejemplo, en el campo educacional, es evidente el cambio inmenso que hay. Están los chicos en este momento en una educación virtual. ¿Cómo lo están haciendo? No se sabe. ¿Tienen los padres la posibilidad de contar con los aparatos tecnológicos para que el chico esté al día en las clases que se le dictan? ¿El profesor está preparado para una cosa tan seria como dictar clases mediante el sistema virtual? Esta es otra interrogante que afecta grandemente porque se trata de la juventud. Entonces, frente a todo esto, lo político, lo fiscal, lo económico, lo ético, lo moral, lo educacional, etcétera, todo cambia y va a seguir cambiando. Pero aquí no cambiamos a los líderes políticos, son los mismos. Los que aparecen en las pantallas de televisión y en los periódicos son los mismos, no cambian. Mientras el mundo cambia, no cambiamos la imagen de la gente que pretende llegar al poder. Y no solamente la imagen, sino la idea, el plan, el proyecto, qué hacer por el Ecuador de aquí en adelante. Esa debe ser la inquietud que nos debemos imponer todos, aquí sí todos, sin distingo alguno, porque el porvenir es para todos, o el fracaso es para todos. Y entonces todos estamos obligados a exigir esto, que haya una verdadera realidad en el concepto que tenemos de la tragedia que vivimos y nos preparemos para enfrentarlo con gente y con líderes y con equipos, porque no es importante solamente que surja una figura, una ficha, llamémosle, no, se necesita de un equipo inmensamente grande de gente comprometida con el futuro, que ya no piense en cosas baladíes, populistas como hasta ahora, sino que piense en hacer un nuevo país. El líder, hombre o mujer, que salga del empuje que le dé la sociedad, debe contar con el equipo de hombres y de mujeres dispuestos a luchar por un nuevo Ecuador. Así creo yo que debemos orientar estos comentarios en este programa y en todas partes donde hablemos y opinemos. Hagamos un Ecuador nuevo todos. No esperemos solamente de uno o de un político o política que no nos conducen a nada, sino le empujamos y no le entregamos un programa o un proyecto de nuevo Ecuador. Eso es, mi querido Alcides, lo que puedo decirle en resumen frente a su planteamiento. Doctor, ¿y quién tendría que hacer ese llamado? Porque escuchamos que los partidos políticos permanentemente están usando el discurso de un programa de unidad nacional y vemos que al final siempre priman más sus intereses. ¿A quién le corresponde hacer ese llamado de unidad nacional meramente ciudadano? Por ejemplo, la academia, las asociaciones profesionales, ¿cómo debería en la práctica articularse ese llamado? En primer lugar, una articulación de todos los sectores sociales del país, gremiales, profesionales, estudiantiles, deportivos, de estudiantes, de todos, unirse. Hay gente que está dispuesta a esto y unidos poco a poco se hace la mayoría, de la unión hace la fuerza. Y entonces cuando haya un sector ya considerable de académicos, de hombres entendidos en la materia, en todos los sectores, se puede plantear la unidad a base de un proyecto, porque no es la unidad de unirnos por unirnos. La unidad es una palabra bonita, pero que no tiene una connotación efectiva, que no se le da una connotación real. Unidos estamos, vamos a estar unidos, hagamos la unidad, pero ¿cómo? A base de algo concreto, ya no de ofertas palaciegas y vulgares, ya no que yo te ofrezco y busca quien te dé, sino de un proyecto de gobierno y de nuevo Estado, porque como dice Alcides, el cambio en el mundo está operándose a velocidad y necesitamos también cambiar qué es lo que estamos haciendo, entregándole al Ecuador un nuevo proyecto de país en todos los órdenes, económico, fiscal, cultural, educacional, moral, ético, etcétera. Esta Así es, doctor. Nuestra manera de pensar en este sentido.
Así es, mucha de la responsabilidad está en nuestras manos y depende de nosotros, así como se reactiva la economía, reactivarnos también nosotros como ciudadanos. Licenciado, estamos cerrando. Correcto, muchísimas gracias al doctor Byron López Castillo. Nos despedimos, licenciado, junto a usted también. Estamos cerrando esta emisión de su programa Sin Amarres. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Ya viene Fernando Guayembi. Nos despedimos del doctor López en todo caso. Un abrazo, doctora. Gracias, Alcides, gracias, Stalin, gracias, señorita, gracias, distinguido público, que me honra semana a semana con su gentil audiencia. Y ojalá mis palabras sean escuchadas y entendidas en la justa proporción que las pronuncie. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.